Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy queremos presentarles un video que hemos editado donde habla el reverendo padre Isaac Mary. Es un video de una conferencia de Fatima Center que se llevó a cabo el año pasado a raíz de la falta de respeto del Papa Francisco para con Dios en San Pedro, Roma, cuando le llevaron la Pachamama al altar. En esta charla, el reverendo padre Isaac explica la raíz de la apostasía. Así que escúchenlo hasta el final, porque lo que dice el reverendo padre es la verdad y es muy importante para que comprendamos la situación actual de la iglesia y la gravedad de esta apostasía que se ha generalizado desde hace mucho tiempo. Vamos a dejar en la cajita de descripción el link del canal del padre Isaac para aquellos que quieran suscribirse, que comprenden un poquito de inglés. Él tiene conferencias excelentes. También tiene un link a otro canal fuera de YouTube por si están interesados, y también el link para ayudarlo a aquellos que puedan con alguna donación, porque ustedes saben que estos padres, los que predican realmente la verdad, son los más perseguidos, inclusive dentro de sus órdenes y arquidiócesis. Estamos aquí en Fatima Center para unir nuestro equipo de respuesta después de esta pasada semana en Roma. Y la razón por la que fuimos a Roma fue más que nada para rezar, hacer penitencia y reparación por este diabólico sínodo de la Amazonia. Y pasa a ser una de las semanas más tristes estas últimas 3 semanas en la historia de la Iglesia Católica. Las abominaciones que se llevaron a cabo en Roma, en San Pedro, van más allá de la imaginación de cualquier católico. Hemos visto al Papa Francisco profanar San Pedro, la iglesia más grande del mundo. Primero profanó los terrenos de los jardines del Vaticano, llevando a cabo el culto pagano con enemigos, médicos brujos, de todo, adorando a la Madre Tierra y demás, la diosa de la fertilidad. Y luego tuvieron a Francisco participando con cardenales, obispos, con gente caminando en procesión, entrando en la iglesia de San Pedro con un rito pagano. Y esto, mis amigos, es totalmente diabólico y va a traer la furia de Dios sobre nosotros. Y sabemos que Nuestra Señora de Fátima nos dijo que si Rusia no se consagra por el Papa en unión con todos los obispos, Rusia esparcirá sus errores a toda la iglesia, naciones serán aniquiladas. Y creo que desafortunadamente vamos a experimentar eso, porque estos tiempos en la iglesia nada puede detener esto excepto Dios mismo. Así que cuando trae a la mente que a partir de octubre 13 de 1917, cuando Nuestra Señora apareció, hizo el milagro del sol en Fátima delante de 70.000 personas, unos pocos días después, San Maximilian Kolbe, el gran emblema de Auschwitz, estaba estudiando en Roma para ser sacerdote y fue testigo de una escena inolvidable en el 200 aniversario de los masones, donde justamente debajo de la ventana del Papa, en la Plaza del Vaticano, un gigantesco estandarte fue llevado con la inscripción: Satanás tomará control sobre el Vaticano y el Papa será el esclavo de Satanás. Lo repetiré: Satanás tomará control del Vaticano y el Papa será el esclavo de Satanás. A este punto, San Maximilian fue inspirado por Nuestra Señora para formar la Milicia Inmaculata, porque es Nuestra Señora la que aplasta la cabeza de la serpiente. Y él estaba tan inspirado por el bien de las almas que se dirigió al director del seminario y quería ir a ver al gran maestro y convencerlo para traerlo a Cristo, a la verdadera iglesia.
Y esta es la verdadera reacción de un verdadero hijo de Dios, hijo de la iglesia, que estaba dispuesto a ir donde este malvado hombre, cabeza de los masones, y tratar de convertirlo. Él hizo esto imitando a su santo padre San Francisco de Asís, el cual fue al sultán en África para tratar de convertirlo, inclusive arriesgando su propia vida. Lo que realmente entristece mi corazón, amigos míos, es la falta de reacción, de respuesta de parte de católicos ante las abominaciones que se están llevando a cabo. No solamente en estas últimas 3 semanas, sino en los últimos 60 años desde el Concilio Vaticano II. Y el silencio, como ellos dicen, ensordecedor, como dije de Nuestra Señora del Buen Suceso con respecto al Concilio Vaticano II. Ella nos dijo en los 1600 que en estos trágicos, extraños momentos, que aquellos que deberían hablar permanecerán silenciosos. Y desafortunadamente eso es verdad. La gran Santa Catalina de Siena dijo: basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. La podredumbre en la iglesia ha sido por permanecer en silencio, y es lo que estamos viendo ahora. Sí, ha habido algunas respuestas, pero la mayoría responden que todavía tienen gozo. Y esto no tiene sentido, y definen a estos prelados que se suponen deberían defender a la iglesia, que apenas son un par. Ellos permanecen en silencio ante la profanación en San Pedro. Esto es triste, muy triste. Y así que, amigos, deberíamos estar en shock por lo que está pasando, que el Papa Francisco cometiera actos de apostasía como lo acaba de hacer, pero no es de otra manera, porque este es el fruto de Vaticano II. Y estos encuentros ecuménicos, los cuales la Iglesia siempre los ha condenado por 2000 años, se han llevado a cabo desde Juan Pablo II. Juan Pablo II sostuvo 3 encuentros ecuménicos interreligiosos en Asís, uno en 1986, 1993 y otro en Bosnia en el 2002, y después Benedicto tuvo uno también. Y en esas alabanzas interreligiosas, ¿qué es lo que hacen? Invitaron a varias religiones, y estas diferentes y que llamadas religiones fueron alentadas por cultos de alabanza por musulmanes cantándole a su falso dios Alá, animistas africanos invocando espíritus de árboles, plantas para auxiliar la paz. Indios americanos con su ritual pagano ofreciendo entonaciones a los espíritus malignos en su lengua, agitando pajas como varitas mágicas. Cuando el Papa Juan Pablo entró en la basílica, una de las más grandes abominaciones se llevó a cabo. El tabernáculo estaba abierto, destronaron al Señor, lo sacaron del tabernáculo y encima del tabernáculo colocaron la estatua de Buda, falsa deidad, falso Dios. Los dioses de los paganos, mis amigos, son demonios. Así que Juan Pablo tuvo algún problema con eso. Van a ver que ninguno, pero el cardenal Oddi sí. Dijo que aquel día caminé por Asís y vi verdaderas profanaciones. Vi un budista danzando alrededor del altar en donde habían colocado a Buda en el lugar de Cristo, con incienso mostrándole reverencia. Un benedictino protestó y la policía se lo llevó. Había mucha confusión en los rostros de católicos que habían asistido a esta ceremonia. Amigos míos, estas abominaciones se han estado llevando a cabo por un largo rato, porque una vez más es el verdadero fruto del Vaticano II. Y este es el verdadero espíritu del Vaticano II, y es por esto que un día, cuando se haga la consagración, la promesa de Nuestra Señora de convertir a Rusia y un reinado de paz alrededor del mundo, y lo repito una y otra vez, el Papa que venga condenará el Vaticano II y todos sus errores.
Acabamos de leer lo que indignó al cardenal Oddi, que lo mortificó tanto, porque esto trae la furia de Dios. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Juan Pablo a estos encuentros en Asís? En Asís, la Iglesia Católica, agarrándose de las manos con otros hermanos de otras religiones, fue una visible expresión de las declaraciones del Vaticano II. Fin de la cita. Él dijo esto, y estoy de acuerdo con esta declaración. Juan Pablo fue a celebrar encuentros interreligiosos, oraciones, como la nueva dirección para el futuro. Went on to celebrate the interreligious prayer meetings at Assisi as a new direction for the future. El evento de Asís, Juan Pablo dijo, puede ser considerado como una visible ilustración y exégesis de catequesis de eventos inteligibles de lo que se suponen los compromisos de humanismo y el diálogo interreligioso, el cual fue recomendado y promovido por el Vaticano II. Amigos, tenemos que despertar y mirar la fuente de la maldad. Este Vaticano II fue secuestrado por los modernistas y esto es lo que gradualmente han estado empujando en la Iglesia. Quieren paganizar a la Iglesia y ahora tenemos un Papa, una vez más, profanando a San Pedro y amigos, tenemos que despertar. Es interesante ver también cómo en estas cosas oscuras tratan de involucrar a San Francisco. En la Basílica de San Francisco cometieron esta profanación y saben que después de esto hubo un terremoto y destruyó parte, no toda la basílica. Y Juan Pablo envió un cardenal para reconsagrarla por la reconstrucción. No, es por la profanación y ahora San Pedro debe ser reconsagrada. Ellos profanaron la capilla de Nuestra Señora en Fátima con dioses budistas. No creo que la haya reconsagrado. Han profanado todos nuestros templos y nos dicen que tenemos que tener este falso diálogo con paganos. Y yo dije esta mañana recordando a San Pablo allá afuera, uno no dialoga con el demonio, no se dialoga con el diablo. ¿Quién conversó con el demonio? Volvamos a Eva en el jardín. Y esto debería asustar a cada uno aquí y los que escuchan por lo que voy a decir, porque Eva escuchó al diablo. Ella conversó con el diablo y por lo tanto fue engañada. Porque el ángel, a pesar de que es un ángel caído, es muy superior a nosotros. Y Eva tenía conocimiento infuso, tenía el regalo de integridad. Lo llaman regalos prenaturales, por encima de nuestra naturaleza. No tenía que lidiar con las pasiones como nosotros que tenemos rabia y demás. Tenía conocimiento infuso. No aprendía como nosotros, que tenemos que aprender a través de los sentidos. Tenemos que leer, estudiar. Eva tenía todo el conocimiento infundido y tenía lo que necesitaba y cayó. ¿Qué tal nosotros? Si vas a conversar con el demonio, vas a caer. Es por eso que en la vida espiritual, cuando eres tentado, debes huir de la tentación inmediatamente, porque si comienzas a razonar con el diablo, vas a caer. Y esto es lo que quieren que haga toda la iglesia. Estos prelados de hoy quieren que la iglesia sea pagana. Nos han vendido, totalmente nos han vendido. Miren lo que dice la Escritura acerca de los falsos ritos, porque todos los dioses de los gentiles son demonios, pero el Señor hizo los cielos. Salmo 95. Otro, Levítico 19. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros Dios de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y Levíticos 26:30. Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. Esto es lo que va a pasar a Roma ahora. El Señor la va a destruir y lo sabemos por las profecías y va a pasar. Otro, Deuteronomio 5, no tendrán otros dioses delante de mí. Okay.
Okay? Deuteronomio 12:3, y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Eso es lo que debería hacer el Papa, destruir esos ídolos. Cuando Juan Pablo fue a Asís y Buda estaba siendo adorado, debió haber destruido ese ídolo, pero no, ellos participaron en este falso rito y esto atrae la furia de Dios sobre la iglesia. En la antigua ley canónica de 1917, no en el nuevo, por supuesto, el nuevo de 1983, Cardenal Egan, que lo reescribió, dijo, es tan ambiguo y falso que lo van a tener que rehacer. Pero en la ley de 1917, número 1258, párrafo 1, dice, no es lícito a los fieles de ninguna manera asistir activamente a tomar parte en los ritos sagrados de los no católicos. Es prohibido y en el canon 23:16 dice, cualquiera que de manera voluntaria ayuda en la promulgación de herejías o se comunica en cuestiones divinas con herejes en contra de la prescripción del canon 1258 es sospechoso de herejía. Esto es cosa seria. ¿Y quién está haciendo esto ahora? Los papas. El papa lo hace, los cardenales y todos los obispos están a bordo con él. Y este sínodo es diabólico porque lo que impulsa es colegialidad, todos trabajando juntos. El papa no es realmente la cabeza. La única vez que el papa es cabeza de la iglesia hoy es cuando quiere destruir a alguien que es ortodoxo. Allí sí es la cabeza de la iglesia. En el fondo, todo esto es diabólico. Miren lo que San Benedicto hizo. Miren esta historia. San Benedicto fue al sur y arribó a una fortaleza llamada Casino, situada a un lado de una montaña donde Apolo era venerado por la tonta gente del campo. De acuerdo a la antigua costumbre de los paganos de alrededor, en las arboledas ofrecían sus sacrificios paganos. El hombre de Dios llegó y rompió el ídolo, quemó las arboledas y del templo de Apolo hizo la capilla. Donde lo profano estuvo, construyó la capilla en nombre de San Juan y por su constante prédica convirtió a muchos. ¿Qué diría San Benedicto hoy cuando ellos han hecho esto en San Pedro? Es una desgracia. Entonces tenemos el verdadero espíritu de San Francisco y una vez más siempre se burlan de San Francisco. Y en mi opinión, ¿por qué? Porque alguno de los papas dijo que fue uno de los más santos que caminó sobre la tierra después de Nuestra Señora y San José. De hecho, hay una historia que dice que cuando llegó al cielo, porque fue directo, los ángeles tuvieron un argumento entre ellos. Decía la mitad de los buenos ángeles, es este San Francisco, y la otra mitad decía, no, este es Cristo. Porque fue como Cristo, derramar su sangre por Cristo. Fue a ver al sultán, lo arrestaron, lo llevaron delante de él y trató de ofrecerle dinero. Y él le dijo, ¿qué dinero? Luego trató de ofrecerle concubinas, aunque sea una, y él le dijo, lo que quiero es tu alma, quiero traer tu alma y la de tu pueblo a Dios. Así que tuvieron una gran fogata y dijo, tú y mi clero caminen a través del fuego y el que salga ileso tiene el verdadero Dios. ¿Y saben qué hizo su clero? Porque este clero musulmán sabe que su religión es del infierno. Ellos salieron corriendo con la cola entre sus piernas y se convirtió el sultán, pero le tuvo miedo a la revuelta del pueblo y San Francisco regresó a Italia. Este es el espíritu que necesitamos hoy. Este papa tomó el nombre de Francisco, ¿para qué? Para burlarse. Todos los santos, San Pablo naufragó 3 veces, fue latigado, en prisión, terminó decapitado en la Trefontaine. ¿Por qué? Porque convirtió paganos. He was shipwrecked 3 times. He was scourged. He was put in prison. He ended up having his head cut off at Trefontaine. Why? Because he converted pagans. Converted pagans.
Así que el Papa Pío XI condenó esta actividad y la denunció como apostasía de la verdadera fe. Este ecumenismo, diálogo con Satanás, básicamente. En Mortalium Animus, enero 6 de 1928, cito, si por cualquier razón convenciones, encuentros, reuniones frecuentemente organizadas por estas personas y una gran audiencia está presente y todos sin distinción son invitados en la discusión, ambos infieles de cualquier tipo y cristianos, ciertamente estos intentos no pueden ser aprobados por católicos, donde fundados en la falsa opinión de que todas religiones, más o menos, son de estimar. No solamente los que mantienen esta errada opinión engañosa, sino los que distorsionan la verdadera religión que rechazan. Así que si usted apoya este ecumenismo falso diálogo, usted rechaza la verdadera fe. Y otra, número 10. Así que, venerables hermanos, está bien claro por qué esta sede apostólica jamás ha permitido que este asunto se lleve a cabo en asambleas con los no católicos. Así que podría continuar con ejemplos, especialmente con el Papa Juan Pablo, de cómo participó en rituales paganos. Cuando estuvo en México, Nuestra Señora de Guadalupe permitió que le hicieran una danza de la muerte alrededor del altar totalmente demoníaco. Totally demonic. Junto con se inculturan los ritos de purificación provenientes de la tradición indígena, que consta de dos elementos principalmente. Existen tres versiones más aceptadas. La primera de ellas, la cual propone... Cuando estuvo en el Pacífico, bebió pociones malditas. And Asizi led an animist, put cursed cow dung on his head, and she prayed on him. Creo también que una mujer hizo las lecturas con el pecho descubierto y podríamos continuar con estos rituales paganos. Tenemos que rezar para acabar con esto. Santa Tomás Aquinas dijo, y vemos al Papa Juan Pablo II en 1986, en marzo, fue a la India, fue al lugar donde incineraron a Mahatma Gandhi, y el Papa Juan Pablo se quitó los zapatos delante de este monumento y dijo, hoy, como peregrino de la paz, he venido a rendir homenaje a Mahatma Gandhi, héroe de la humanidad. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Héroe de la humanidad que condujo a la gente al infierno. ¿Saben lo que Santo Tomás dijo en la Suma? Si alguien quiere alabar a la tumba de Mohammed, será considerado un apóstata, un apóstata. Así que, amigos, vemos sin sentido lo que se lleva a cabo en el Vaticano. Quiero leerles del juramento papal, no completo, pero algunas partes. Y este juramento lo tomaron todos los papas desde 1678 en adelante, hasta el Papa Juan XXIII, que lo tomó, pero creo que Pablo VI no. Así que los papas posconcilios no lo tomaron, y cuando lees puedes ver por qué, pero si quieren entender de qué se trata el papado y a pesar de que no tomaron, aún siguen ligados a estos principios que voy a leerles y la gente no tiene idea acerca de esto. Y el Papa está sentado allí participando en ritos paganos, profanando el templo, y en la conferencia de prensa tiene ahora la diosa de la fertilidad justo a su lado. Lo vi en los videos.
They have this, the goddess of fertility right below him. I saw the videos. Pero miren estas citas del juramento papal, y el Papa jura sobre esto y dice: yo prometo no cambiar nada de la tradición recibida y en nada de ella tal como la he hallado guardada antes que yo por mis predecesores, gratos a Dios, inmiscuirme ni alterarla, ni permitirle innovación alguna. By my God-pleasing predecessors, to encroach upon, to alter, or to permit any innovation thereof. Desde que el Papa Francisco tomó la silla de Pedro, es todo lo que ha venido haciendo, cambiando, innovaciones constantemente, despojando la fe sin parar, fuera de control total ahora. Continúo, salvaguardar reverentemente el bien transmitido con toda mi fuerza y máximo esfuerzo. Él no ha transmitido ninguna tradición, ha pasado tradiciones paganas. Y continúa, juro expurgar todo lo que está en contradicción con el orden canónico, si apareciere tal, guardar los sagrados cánones y decretos de nuestros papas como si fueran la ordenanza divina del cielo. Debería defender las escrituras, los cánones, todos los concilios, las infalibles enseñanzas del concilio de Trento, de Jerusalén en adelante. No, él los pisotea. ¿Y quién es el que grita una vez más? ¿Quién? Nadie. Y continúa, diría el Papa: juro a Dios Todopoderoso y Jesucristo Salvador que mantendré todo lo que ha sido revelado por Cristo y sus sucesores y todo lo que los primeros concilios y mis predecesores han definido y declarado. Bueno, todo lo que ha hecho ha sido condenado, condenado, todo lo que sigue haciendo. Y continúa, esto se pone bien serio. Pondré fuera de la iglesia a quien quiera que osare ir contra este juramento, ya sea alguno otro o yo. Cualquiera que vaya en contra de todo lo enseñado por la iglesia, dice, lo pondré fuera, y él se pone fuera de la iglesia. En otras palabras, todos los papas postconciliares han hecho esto y se han colocado fuera de la iglesia ellos mismos. Y continúa, si yo emprendiere a actuar en cosa alguna de sentido contrario o permitiere que así se ejecutare, tú no serás misericordioso conmigo en el terrible día de la justicia divina. Le está diciendo al Señor: no tengas misericordia de mí si violo cualquier cosa de esta, si enseño cualquier cosa nueva, cualquier innovación. El Papa Pablo VI no tenía ningún derecho de tocar la misa. Es una misa ilícita. Él dijo: si promulgo esta nueva misa, Novus Ordo, esto es lo que dijo. La iglesia, cuando viene a alabar, no le es permitido novedades o innovaciones. Si promulgo esta Novus Ordo, mucha gente perderá la fe. Él dijo esto, es una innovación, es una novedad. Dijo que no podía. La iglesia no permite novedades o innovaciones. Pero esta Novus Ordo es una novedad, una innovación. Si la promulgo, muchos perderán la fe. Algunas personas creen que fue como profeta. ¿Profeta? Él sabía que era lo que vendría cuando destruyó la fe, la misa, la iglesia. Lex orandi, lex credendi, lo escuchan todo el tiempo. Así como oras, así lo crees. Y es por eso que más del 75% de la gente no cree en la Eucaristía. Entonces, al final del juramento dice esto: en consecuencia, sin exclusión, sometemos a severísima excomunión a quien quiera, ya sea nos u otro, que osare emprender novedad alguna en contradicción con la constituida tradición evangélica y la pureza de la fe ortodoxa y religión cristiana, o procurare cambiar cosa alguna con esfuerzos opuestos, o conviniere con aquellos que emprendiere blasfema aventura.
Esto es lo que realmente ocurre, amigos. Da miedo. Tienen que rezar por la conversión del Papa. Debemos rogarle a Nuestra Señora porque, como saben, es solamente Nuestra Señora la que nos puede salvar. Solo ella. Ella es nuestra esperanza. Podría ir sobre toda clase de condenaciones, lo que la Iglesia enseñó, por ejemplo, en el sílabus de Pío IX. Él condenó para siempre lo siguiente: cualquiera que esté de acuerdo con las siguientes declaraciones no es católico. Voy a repetirlo: cualquiera que esté de acuerdo con la siguiente declaración no es católico. Todo hombre es libre de abrazar y profesar esa religión que, guiado por la luz de la razón, considerará verdadera. Eso es lo que enseñó el Vaticano II, que usted tiene el derecho de elegir cualquier religión. El hombre es libre de elegir cualquier religión. Esto está condenado. Una vez más, usted cita esto, usted no es católico. Número 16. El hombre puede, en la observancia de cualquier religión, encontrar el camino de la salvación eterna y llegar a la salvación eterna. No hay salvación, amigo, fuera de la única católica apostólica iglesia. Todas estas cosas han sido enseñadas. Número 17. Al menos que hay que tener buena esperanza de la salvación eterna de todos aquellos que no están en absoluto en la verdadera iglesia de Cristo. Condenado. Número 18. El protestantismo no es más que otra forma de la misma verdadera religión cristiana, en cuya forma se da para agradar a Dios por igual como en la iglesia católica. Puedo continuar y continuar. El punto es que tenemos que despertar, darnos cuenta que estamos viviendo en un estado de apostasía, el estado de apostasía que ha sido profetizado por los santos. El hecho es que Nuestra Señora está constantemente advirtiéndonos por cientos de años. David en la conferencia anterior recorrió toda la historia de las apariciones marianas advirtiéndonos. Nuestra Señora de la Salette nos advirtió que Roma perdería la fe. Y amigos, es un triste, triste día porque Roma ha perdido la fe. De manera que, ¿qué debemos hacer? ¿Desesperarnos? No. Pero tenemos que comenzar a hablar, a advertir a otros, evangelizar, porque estoy cansado de escuchar a la gente que dice: oh Padre, usted sabe que las puertas del infierno no prevalecerán. Sí, es verdad, las puertas del infierno no prevalecerán, pero de nuevo, ¿qué significa realmente? Significa que cuando Cristo regrese habrá una cabeza de la iglesia, el Papa y un pequeño remanente. Y así en el interín mucha gente se irá al infierno, amigos míos. Mucha gente que abraza esto y dice: ¿quién es usted, Padre Isaac, para condenar al Papa? ¿Quién es usted, Padre Isaac, para corregir al Papa? Bueno, repetiré lo que el arzobispo Lefebvre dijo un día. Yo no condeno al Papa, todos sus predecesores lo condenan. Y es la verdad, yo muestro esto porque debemos rezar por él. Nuestra Señora en Fátima dijo que el Papa sufrirá mucho. Debemos rezar por su conversión y rezar para que Dios traiga algunos prelados para guiarnos, porque algunas personas piensan que cuando las cosas cambien será a través de la Señora. No es verdad. Cuando la renovación de la iglesia venga, tendrá que venir desde el tope hacia abajo. Ahora, Nuestra Señora tiene un papel. Mientras más rezas, vives tu consagración a la Santísima Virgen, más fiel eres al mensaje de Fátima, mensaje de paz. Eso traerá la restauración. Sí, pero tiene que ser de arriba hacia abajo. Es por eso que Nuestra Señora del Buen Suceso dijo que vendrá un prelado muy santo que traerá una renovación, sacerdotes santos a la iglesia. Esa es la manera que vendrá. Así que tomemos esto con seriedad porque, como dije, estoy en shock total de que apenas hay respuestas. Y entonces, cuando se ve alguna respuesta, lo que pasa es que en estas últimas 3 semanas hay apenas algunas. Esto debería molestar. Creo que fue San Juan Crisóstomo que dijo: cuando vean estas tragedias, la Santa Madre Iglesia atacada como lo es ahora, y no te molesta, eres su hijo y no la amas.
like she is, and it doesn't upset you, it's a sign you don't love her. ¿Cómo puedes ver a tu madre ser violada? Y esto es lo que está pasando. Ellos tratan de destruir la iglesia. ¿Y cuánta gente minimiza? Oh, no te preocupes, todo va a estar bien. No, no va a estar bien. Así que de nuevo, renueven su consagración, aférrense a Nuestra Señora y si tienen niños, conságrelos para que no se desvíen. Porque en la Alta Bendita los masones dijeron que de esa manera destruirían a la iglesia y los comunistas dijeron lo mismo. Atacarán que el sistema educativo, las escuelas. En mi país, América, las escuelas son totalmente comunistas y han indoctrinado a los americanos en comunismo por muchos años. Cuando ves los frutos de esto, los muchachos crecidos ignorantes no tienen una idea. Ellos han sido muy exitosos, quieren destruir a la familia. Y sabemos que la hermana Lucía dijo al padre Fuentes que la batalla final será entre Satanás y la familia. Y es así, la única manera en que podemos ganar la guerra es con Nuestra Señora. Impulsemos la devoción a Nuestra Señora de Fátima. Dejémosle saber al mundo que no nos paramos ante estos tiranos y no tenemos miedo de hablar. No le permita a nadie que le diga que usted no puede corregir al Papa cuando se aparta de la fe. San Pablo corrigió a San Pedro, Gálatas. Le dijo lo resistí en su cara porque era culpable. Esa es la belleza de la fe católica. Sus dogmas están escritos en oro, no pueden cambiar. Una vez definidos infaliblemente, nadie puede cambiarlos. Y el Papa no puede llegar y encontrar otro dogma tomado del aire y decir que... Cuando el Papa define algo debe estar en el depósito de la fe, lo que Cristo enseñó a los apóstoles y que ha sido transmitido hasta el día presente. No puede inventar. Así que mis amigos, estudien la fe, tengan el catecismo de Trento. Si tienen que estudiar un catecismo es el de Trento porque ese catecismo refuta la herejía protestante. Sí, es una herejía y si usted estudia el catecismo de Trento podrá refutar la mayoría del sinsentido que va hoy. Tenemos una obligación de continuar creciendo en la fe, estudiándola, y usted será juzgado en cuanto conoce su fe, porque Dios le dirá, te di tantos años, un intelecto, capacidad, ¿y qué fue lo que hiciste? Después de la confirmación paraste. No, no es suficiente. La ignorancia no es una bendición. ¿Cuántos católicos no le ven nada malo a lo que pasa en el Vaticano? Oh, querían tener algunos ídolos allí. ¿Cuál es la gran cosa? Terminaré esta conferencia con una oración. We give you thanks, oh my God, for all your blessings, for you live and reign forever. Our Lady of Fatima, pray for us.